parte pues de Jesús y las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, vamos a mirar ahí. Y en el versículo 9 nos habíamos quedado, pero ahora vamos a pasar al versículo 10. Que el Señor tiene algo especial en este momento para hablarnos en cuanto pues a lo que Él determina que nos va a ir bien, dice la palabra del Señor, aquí y luego en la eternidad. Mateo capítulo 5, versículo 10, vamos a oír la palabra de Dios, vamos a aprender un poco de la palabra de Dios. Dice ahí, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice bienaventurados. Acuérdense que la palabra bienaventurado significa 7 veces feliz o 7 veces dichosos. Acuérdense también que Mateo presenta a Cristo como el Maestro, pero también le presenta para los judíos, porque ustedes encontrarán ahí donde dice continuamente para que se cumpla lo que dijo el profeta, tal y tal. Entonces, de esa manera, pues, los judíos podían entender las Escrituras y saber que verdaderamente, pues, con claridad, en cuanto a las profecías, que el Mesías había de venir y había llegado. Pero en su mayor parte, pues, no lo reconocieron, porque a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, ¿qué dice? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted es hijo de Dios porque usted lo recibió en su corazón. Así que cada uno de nosotros en Cristo tenemos que entender que si al padre de familia hicieron muchas cosas con él, ¿qué más nos espera de nosotros? La Escritura dice en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 31, dice: porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué nos hará? Nuestro Señor Jesucristo también fue perseguido, hermano. Lo persiguió al inicio de su ministerio, lo persiguió, por ejemplo, Herodes, antes de su ministerio, incluso al nacer, lo persiguió para matarlo. Luego, en el desierto, según Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4, dice que también fue perseguido. El diablo lo buscó para tentarlo, para hacerlo daño, para quitarle pues la autoridad y para que la humanidad no sea salvo. Si Jesús hubiera pecado, hermano, si Jesús hubiera dado un paso a la izquierda, usted y yo no hubiéramos sido salvos. Pero Jesús venció todo, hermano, venció a la tentación, venció al diablo, venció al pecado. Es por eso que la tumba está vacía, porque nuestro Señor Jesucristo venció. Amén. Pero a él le hicieron muchas cosas, hermano, no solamente el diablo, también estaban dentro de ellos los mismos judíos, y aún Roma mismo estaba, hermano, para causarle daño al Maestro, y al fin ustedes ven cómo lo crucifican al Señor. Todo eso, lo que le hicieron al Señor, esa persecución, fue por causa y amor de toda la humanidad, por causa de nosotros. Dice que el Señor cargó nuestros pecados, el Padre cargó sobre los hombros de Jesús todos los pecados de la raza humana. En esa cruz la Biblia dice: maldito es aquel que es colgado en un madero. Y Cristo Jesús cargó todas las maldiciones, desde el primer hombre hasta el último, incluso que nacerá. Él cargó todos los pecados, cargó todas las iniquidades, los pecados que están ocultos ahí, los pecados incluso no confesados. Cristo Jesús los cargó todo, hermano. Y Él, todo eso lo hizo, hermano, por amor a nosotros, por amor a la humanidad. Así que si el padre de familia fue perseguido, acuérdense que un discípulo le niega. ¿Cómo se llamó? El discípulo que le niega a Jesús. Peter, ¿no? Pedro. La roca pequeña le niega. Otro le traiciona. ¿Cómo se llamó?
Judas le traiciona, hermano. Y luego de ello, pues, lo escarnecieron. Dice que le pusieron una corona de espinas, lo traspasaron sus sienes, lo traspasaron su costado con una lanza, dice. Antes de morir, le traspasaron con una lanza. O estaba muerto y ahí lo traspasaron incluso con una lanza. Luego sus manos lo horadaron, sus pies de la misma manera. Sus espaldas lo dejaron, dice, surcos. Salmo 129:3 dice, aradores araron mis espaldas, hicieron largos surcos. Hermano, ¿quién va a ser más que el Señor? ¿Quién va a superar más que el Señor? Si al padre de familia le hicieron todas estas cosas, ¿qué se espera de los hijos, hermano? Por eso aquí, ¿qué dice? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Quién es ese justo? ¿Quién es el rey justo? Dilo. ¿Quién es ese rey justo? Jesucristo, Jesús de Nazaret. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al rey justo? Así que Él es el rey justo, hermano. Pero Él tuvo que pasar por el Gólgota, tuvo que pasar el martirio, tuvo que ser perseguido. Los romanos lo acosaron, unido ahí con Caifás, Anás, el sumo sacerdote, y también el yerno del sumo sacerdote, el suegro del sumo sacerdote. Así que todos ellos le hicieron estragos al Señor Jesucristo. Y el Señor, que dijo, si con el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no harán con la rama seca, con la hoja seca? ¿Qué no harán en nosotros, en otras palabras, hermano? ¿Qué no harán? Así que nosotros tenemos que meditar que en estos últimos tiempos, usted tiene que saber que en estos últimos tiempos la persecución ya empezó ya. La persecución no va a ser en el periodo del anticristo, la persecución ya empezó. Es más, la persecución empezó incluso antes de Cristo. Los mismos judíos mataban a los profetas. Dice que a Isaías, hermano, le descuartizaron por la mitad. Lo mataron, hermano. Y es por eso que, y otros profetas más los persiguieron. A Jeremías, por ejemplo, le metieron un lodo, a un pozo de charco ahí. Y a Jeremías se le conoce por eso el profeta llorón. Lloraba por la causa del Señor, por lo que lo hacían, hermano. Él no quería ya el ministerio, no quería ya seguir profetizando, pero él dice, había un fuego dentro de mí, y ese fuego hizo que él pueda continuar, hermano, pero fue perseguido. Y cuando vino Cristo, antes de pasar por el Gólgota, antes de ir a ese pilar romano, antes de que le coloquen, hermano, la corona de espinas, y antes que jueguen con sus vestidos, porque le hicieron dados ahí y le echaron suerte a sus vestidos, dice la Escritura. Antes que suceda todo eso, el Señor le dijo a Jerusalén, en voz de lamento, le dice en Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? La persecución ya estaba antes de Cristo. En el tiempo de Cristo fueron los mismos fariseos, los mismos religiosos. Los mismos religiosos le persiguieron a Cristo Jesús. Y también Roma, que es el cuarto imperio que prevalece, aún desde el tiempo de Cristo hasta este día, Roma prevalece, hermano. No sé quién contó y dijo que había soñado la gran tribulación, y dice que soñó que había un helicóptero, dice, y los soldados bajaban para arrestar a las personas, a los cristianos. No sé quién soñó, no recuerdo específicamente quién me contó eso, pero la persecución está a las puertas, está a la vuelta de la esquina, no está muy lejos. Tengamos en cuenta que los primeros discípulos también fueron perseguidos. Los primeros discípulos fueron perseguidos, hermano. Acuérdense que a
Pedro dice que le pusieron en la cárcel. Usted lo lee ahí en Hechos capítulo 4, ahí va a encontrar que a Pedro le encarcelan juntamente con Juan, me parece, lo encarcelaron. Y dice la Escritura que había un ángel que vino y liberó a Pedro. Y lo liberó de tal manera pues que él siguió hablando de Cristo, a su nombre. A Pablo también le persiguieron. Dice que en Listra le agarraron, hermanos, a rocazos, ahí a piedrazos. Y de tal manera que él cayó al suelo. Y cuando cae al suelo lo vieron los discípulos como muerto. Entonces lo rodearon, dice, y empezaron a orar por Pablo. Y Pablo se restauró, resucitó por la gracia de Dios, y él siguió haciendo la obra del Señor. Y todos los discípulos de ahí en adelante, por ejemplo, miremos en Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Vamos a encontrar ahí que a Jacobo, dice la Escritura, que le mataron a espada. Ese fue el tercer discípulo que Cristo lo seleccionó para poder estar con él y ser su discípulo, luego convertirse en un apóstol. Jacobo era conocido también como Santiago. Hechos capítulo 12, versículo 1, dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a alguno de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Fue muerto, hermano, por eso que este discípulo Jacobo o Santiago no dejó, hermano, ningún escrito. A diferencia de otros discípulos que sí dejaron sus escritos, como por ejemplo Mateo, que estamos estudiando, Leví, ¿no? Lucas, el doctor Lucas, más tarde también en el ministerio de Pablo, deja también su legado ahí, escribió 2 cartas, Lucas y Hechos. Juan escribió 5 cartas, el Evangelio de Juan, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, y también el Apocalipsis. Todos los discípulos, hermanos, fueron perseguidos por la causa del Señor. Y en ese tiempo, hermano, después de Cristo, la persecución fue muy fuerte también, hermano, similar a lo que ya está sucediendo actualmente. Miremos en Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. En el versículo 1, habían matado ya a Esteban por la causa del Señor. Y no lo mataron los romanos, lo mataron los mismos judíos, hermano. Terrible. Los judíos matan a Esteban, según ellos, porque tenían celo de las cosas sagradas de Dios. Pero sin embargo, el Señor ya había hecho una división entre el pueblo de Israel con la iglesia. ¿Por qué? Porque los judíos no lo recibieron. Por esa causa el Señor dijo: entonces os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, ¿no? Y de ahí en adelante la iglesia estaba aparte y el pueblo judío estaba aparte. O sea, ya no se veían bien. Los judíos no lo veían bien a la iglesia. Y por eso que Pablo, hermano, era un fariseo, era parte de los judíos. Empezó a perseguir a la iglesia. Ustedes saben lo que hizo Saulo, ¿no? Cómo perseguía a la iglesia. Él era un judío y lo perseguía a la iglesia, que en ese entonces pues estaba Esteban. Y dice en el versículo 1: y Saulo consentía en su muerte. A Esteban lo habían matado y él consentía en su muerte. ¿Qué quiere decir? Cuando dice consentía en su muerte, lo que quiere decir es que está diciendo, en otras palabras, está bien que le hayan matado, está bien, por predicar de otro Jesús, por predicar no del Mesías, por mentir que Cristo ya vino. Consentía su muerte. En aquel día hubo una gran persecución. ¿Qué dice? Una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Es decir, le persiguieron. Por eso que le matan más tarde a Jacobo, conocido como Santiago. Digan conmigo Santiago. Santiago. Alguien dice: entonces, ¿quién escribió el libro de Santiago?
¿Quién escribió el libro de Santiago si a Santiago lo mataron? ¿Alguien tiene una respuesta? ¿A su nombre? ¿Quién escribió el libro de Santiago? Este Santiago que ustedes ven en la Biblia, por ejemplo, Hebreo, Santiago, ¿no? El libro de Santiago, él no lo escribió Jacobo o Santiago, el discípulo de Jesús, sino que fue el hermano de Cristo, el hermano de Jesús, según la carne. ¿Sí? Miremos en Marcos 6:3. Ahí nos habla un poquito en cuanto a este Jacobo, conocido también como Santiago, es como a los Pedro lo dicen Pepe, ¿no? Marcos capítulo 6, versículo 3. A Santiago le decían Jacobo, también a los Santiagos. Miren lo que dice ahí. ¿Alguien me lo lee en Marcos capítulo 6, versículo 3? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban de él. Ahí está. Estaba hablando de los hermanos de quién? De Jesús. Estaba hablando de los hermanos de Jesús. Y uno de ellos se llamó Jacobo dígalo, o Santiago. Acuérdense que a los Santiago le decían Jacobo, o a los Jacobo le decían Santiago. ¿Sí? Muy bien, ahí va aprendiendo. Así que aquí vemos que este Jacobo, Santiago, el hermano de Jesús, está ahí en la cena, que el cual al principio ellos no querían saber nada de el Salvador, que era su mismo hermano, Jesús, en la carne, pero no de Cristo. ¿Sí? Hay que hacer diferencia. En Juan 7:5 dice que sus hermanos no creían. Dice porque ni aún sus hermanos creían en él, hablando de Jesús hombre, de la parte humana, porque acuérdense que Cristo tuvo dos nombres, Jesús, el Cristo, o Jesucristo, y que más tarde Pablo lo llamara Cristo Jesús. ¿Sí? Ahora, miremos Hechos capítulo 1, estamos deduciendo en cuanto al hermano de Jesús y el que escribió el libro de Santiago, ya que al otro Santiago, Jacobo, el discípulo de Jesús, el hermano de Juan, lo habían matado. Hechos capítulo 1, y en el versículo 13, dice, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe. Hasta ahí todavía en Hechos capítulo 1, este Jacobo era el hermano de Juan. No hablaba todavía del Jacobo que le habían matado allá en Hechos capítulo 12. Todavía estaba vivo, en otras palabras. Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. ¿No? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con ahí está, sus hermanos se habían reconciliado. Empezaron ahí a seguir a Cristo Jesús. Empezaron a seguir, los hermanos de Jesús, recién ahí a Jesús. Y estaban también más tarde en el tiempo de Pablo, también el hermano de Cristo lo dice también. Estaban también siguiendo adelante la obra del Señor. Ahora, este Santiago o Jacobo fue el que escribió el libro de Santiago. Muy bien. Así que seguimos en cuanto a la persecución. Los hombres de la Biblia fueron perseguidos, aún desde los profetas mayores y menores de la antigüedad, fueron perseguidos. Jesús mismo fue perseguido. Y el Señor que dice
Lucas capítulo 9, versículo 23. Dice ahí, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El evangelio de Cristo es un evangelio de cruz. No es un evangelio simplemente donde recibimos bendiciones. Esa es una parte favorable, que lo recibimos, lo recibimos. Pero el evangelio de Cristo tiene que ver con cruz. Y la cruz habla de sufrimiento. Escucha esto. Los discípulos, cuando oyeron estas palabras que deberían cargar su cruz, ninguno de los discípulos cargó su cruz. Una cruz física, ¿sí? No hay que pensar y decir, bueno, entonces tengo que cargar mi cruz. Como hacen algunas sectas religiosas que piensan que por cargar cruz están obedeciendo la palabra de Dios. Yo no lo vi, por ejemplo, vamos a pensar que esta es una cruz. Yo no lo vi, en la Escritura no nos habla que Pedro haya cargado una cruz. ¿Dónde te vas, Pedro? Bueno, me voy de peregrinaje porque el Señor ha dicho que tengo que cargar mi cruz. Pero ninguno de los discípulos cargaron su cruz. La cruz habla de sufrimiento. Digan conmigo sufrimiento. De eso habla la cruz. La cruz habla de padecer por la causa de Cristo. La cruz habla, hermano, de ser aborrecido por su causa. De eso habla la cruz. Vamos a mirar un poquito algunos versículos. Juan capítulo 15, versículo 18. El Señor dijo ahí algo muy importante, que por su causa vamos a ser perseguidos. Juan capítulo 15, versículo 18. Ahí está. Si el mundo os aborrece, ¿qué dice? Ustedes deben saber, dice, que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y es así. ¿Fue así o no fue así? ¿A él no lo aborrecieron? Los mismos judíos no lo aborrecieron, no lo odiaron. Lo odiaban de tal manera, hermano, que querían matarlo ya en el acto, hermano. Y el Señor en una oportunidad le dijo, ¿por qué me quieren matar? Mire, he sanado a enfermos, he liberado a los endemoniados, he alimentado a miles de personas. ¿Por cuál de estas obras me quieren matar? No, porque tú dices ser a ti mismo que eres el Hijo de Dios. ¿Él es el Hijo de Dios, sí o no? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Era su Hijo o no era su Hijo? Hablando de la persona específicamente de Cristo. En Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El niño habla de la parte humana, Jesús. El hijo habla de la parte divina, Cristo. ¿Era su hijo o no? Y él dice, si a mí me aborrecieron, yo como hijo de Dios, ¿cuánto más a vosotros? Miremos otra escritura. El versículo 19, léelo, Milton. Sí. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque yo no soy del mundo, antes Dios elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ahí está. En otras palabras, si nosotros fuéramos igual como las personas que no tienen a Cristo, en otras palabras, ¿no? Nos gustaría tomar cerveza, ¿no? Y nos gustaría estar en los bailes y hablar sus cosas, sus lisuras. Entonces diría, wow, bravo, vamos, hazlo así, Pedrito, Milton, ¿no? Ismael, Susi, ahí, cada uno de ustedes póngase su nombre. Está bien, ¿no? Goza la vida, no zapatea. El mundo dice, nos amaría, pero por cuanto no hacemos sus cosas, sus obras, entonces dice, no. Un tornillo se le ha cruzado, dice, este está loco, es medio raro. Es una persona loca. Para mucha gente, hermano, el evangelio es locura, pero para los hijos de Dios es poder de Dios. ¿Sí? Para los hijos de Dios es poder de Dios, hermano. Tú llevas el poder de Dios. Digan conmigo, yo llevo el poder de Dios. El día de ayer me llamaron, hermano,
me dicen, hermano, hay un niño que está, pues, no puede dormir, está intranquilo, y han visto por ahí otras personas un duende. Entonces el niño está asustado, no sabe qué hacer, hermano, la gente, la familia. Y cuando llego justamente al niño estaba así, hermano, como asustado, perplejo, se le veía, ¿no? Así tímido, se le veía preocupado y lloraba. Entonces empezamos, hermanos, a hacer la oración, lo consagramos al niño. Luego de ellos se reconciliaron algunos de sus padres. Luego de ellos lo ungimos en el nombre del Señor, como dice la Biblia. Y después que hicimos la oración, echamos fuera chamucos, lo liberamos en el nombre de Jesús. Luego en la noche me escribe la tía, me dice, ¿sabe qué? Gracias, me dice. Y yo digo, ¿pero por qué yo no he hecho nada? Mire, lo que pasa es, me dice que desde el momento que está jugando el niño, se quedó dormido, pero hasta hoy no ha despertado, ahora ya duerme tranquilamente. Usted lleva el poder de Dios, hermano. Así que la gente la aborrezca, hermano. Si la gente la aborrece, que la aborrezca por la causa de Cristo, hermano. Por la causa de Cristo. Miremos ahí en Juan, el versículo 20, también léelo Milton, Juan 15, 20. Acordaos de las palabras que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor, y a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Si a mí me han perseguido, dice, a vosotros también os perseguirán. Y Cristo le decía a sus discípulos, ¿le persiguieron a sus discípulos? ¿Sí o no? A todos ellos lo mataron, hermano. Incluso a Saulo y a Pablo más tarde lo decapitaron. A Pedro, hermano, le iban a matar en el tiempo de Nerón, en el año 60 y picos. Y cuando en eso le iban a crucificar, y Pedro dijo, no soy digno de morir así como mi maestro. Así que le crucificaron cabeza abajo. A los discípulos lo mataron, hermano. Lo descuartizaron algunos y a otros lo decapitaron. Lo pasó a la guillotina por el cuerpo. Y el Señor le decía, si a mí me aborrecieron, si a mí me persiguieron, ¿qué no harán de ustedes? Así que el Señor dijo, el que quiere venir en pos de mí, sepa que este camino es un camino de persecución. Sepa que este camino es un camino duro, difícil. Este camino no es fácil, hermano. Ya les dije, la persecución ya vino. Y no hoy, la persecución viene desde hace muchos años atrás, ya ha venido ya. No sé si usted mira los programas de cable, pero ya en China, hermano, durante la pandemia han tumbado iglesias. Han tumbado iglesias incluso de como para 3,000 personas, estaba viendo en el Facebook. Y lo tumbaban las iglesias, a los cristianos le perseguían y le encarcelaban. Y allá en China no hay, hermano, no hay específicamente una ley que ampare a los cristianos. A diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, su ley de Estados Unidos que rige la mayoría de naciones, hay una libertad de culto, ¿sí o no? Esa libertad de culto también beneficia a Sudamérica, beneficia a todos los que vivimos dentro de Sudamérica. ¿Quiénes estamos? Mencione. Uruguay, Perú, Chile, Brasil, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, dentro de Sudamérica, Centroamérica, ¿sí? Y también, bueno, el costado de Centroamérica está casi por ahí México. Eso de libertad de culto beneficia, pero ¿sabes qué ha dicho la ONU? Últimamente salió hace como un mes. Salió un escrito, un decreto de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, diciendo de que ya no pueden hablarles un consejo, una reflexión a los gays o a los homosexuales para decir que cambien pues de pensamiento y que vuelvan pues a su estado natural, ¿no? Así que si una persona hace eso, directamente van y lo encarcelan. Eso ya está ya, esa ley ya está ya. Esa ley ya se dio. Y escucha esto, incluso por causa de
había un predicador, que el cual ocasionó estragos, pero no fue él, fue el enemigo que lo engañó. Y por causa de eso, hermano, ahora dicen que van a empezar a investigar las cosas y los territorios de las iglesias, a nombre de quién están y por qué están. Y todo eso, hermano, van a hacer un análisis, y si le encuentran que esa persona ya tiene casa, hasta lo pueden arrestar. Eso viene, hermano. La persecución ya se dio en Nigeria, allá al costado de África, donde es África, ahí con Europa. También están matando a los cristianos, le están quemando vivos. Pero el Señor, que dice en Mateo 5:12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aleluya. Gózate, hermano, gózate por lo que viene, gózate, hermano, aleluya. Ustedes aplauden con pena, apláudale, hermano, de corazón, hermano. A ver qué pasaría si... ¿Cuántos están dispuestos a dar su vida por Cristo? El Señor dijo, nadie tiene mayor amor que uno dé la vida por sus amigos. ¿Cuántos quieren dar la vida por Cristo? A ver qué pasaría si en este momento alguien abre la puerta, y ya está abierta la puerta de paso, y entra con una matracaza y dice, ya, ¿cuántos son de Cristo? A ver, ¿qué haría usted? ¿A su nombre? Hermano, yo lo pongo en mi cabeza, tíralo, digo, aplasta ahí, tira la guillotina, porque yo sí soy de Cristo. Porque nosotros los cristianos tenemos que ser, hermano, cristianos con convicción. Si vamos a morir, hay que morir bien por la causa de Cristo. A su nombre. Dice que los cristianos son contados para ser llevados al matadero como ovejas, dice, al matadero, dice la Escritura. Dice en 2 Corintios 4:9, ¿qué dice? Perseguidos, mas no desamparados. Aleluya. Que sea nuestro consuelo. Quizás nos van a perseguir, hermano. Quizás llegue un tiempo difícil. Yo no sé lo que va a pasar en el año 2021. Pero lo que sí sé, que si estamos con Cristo, estamos más que seguros de nuestra salvación, hermano. A su nombre. Miremos otra escritura. Juan 17:14. Lee Milton ahí. Te veo veloz. Juan 17:14. Yo les he dado palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Vas buscando 1 Juan 3:1. Dice, yo les he dado palabra, dice, el mundo los aborreció, dice. Ahora, esto de aborrecer quiere decir dejar a un lado. Aborrecer no quiere decir odiar. Por un lado, puede ser un sinónimo también, pero aborrecer es abandonar, dejar a un lado. Y el Señor dijo, incluso la misma familia, los hijos entregarán a los padres, o los padres entregarán a los hijos. Mire, en 1 Juan capítulo 3, versículo 1, lee ahí. 1 Juan. Sí. 1. Sí. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo nos conoce, porque no les conoció a Él. Porque no lo conoció a Él. Ahí está. Vuélvelo a leer para tener un mejor entendimiento. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seáis llamados hijos de Dios. Por esto el mundo nos conoce, porque no les conoció a Él. Ahí está. El mundo no nos conoce, ¿por qué? Porque no lo conoció al Señor, en otras palabras, ¿no? Ahora, cada uno de nosotros en esta vida tenemos que entender que la persecución se origina por causa de uno, llamado diablo. Y ese es el que vino a robar, matar y destruir, como dice en Juan capítulo 10:10. Mira el capítulo 4, Milton, y el versículo 5. ¿El capítulo 4? Sí. 4:5. 4:5. Ellos son del mundo, por
Así es. Ellos son del mundo, por eso hablan las cosas del mundo, por eso el mundo los oye. Y cuando nosotros vamos a hablar la palabra de Dios, no nos oyen. ¿Se han dado cuenta de eso? Estaba en el mercado el sábado pasado, acá el 2 de mayo. Estaba predicando ahí, ¿no? Estaba hablando ahí, de paso estaba bendiciendo un puesto. Y cuando en eso, yo estoy hablando y la gente, hermano, empieza a retirarse, algunos de ellos. El mundo no quiere oír, hermano. El mundo no quiere oír. ¿Sabe por qué no quiere oír? ¿Qué dice 2 Corintios 4:4? El Dios de este siglo, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos. Vas buscando Marcos 8:31, Milton. El Dios de este siglo, con D minúscula, cuando dice Dios, cegó, dice, el entendimiento de los incrédulos, para que no lo resplandezca, dice ahí, la luz del Evangelio de Cristo. Así que el enemigo les ha cegado, y por eso que ellos no pueden ver, hermano, como nosotros vemos. Y ellos no pueden oír porque tienen tapones ahí. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo en el nombre de Jesús, y ellos queden libres. Amén. Porque si el Hijo de libertare, que dice en Juan 8:36, seréis verdaderamente libres. Marcos 8:31, léelo. Y comenzó a enseñarles que era necesario del Hijo del Hombre padecer. Y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Ahí está. Es necesario que seamos o padezcamos padecimiento. Es necesario, dice. Es necesario que padezcamos, hermano. Y la Biblia dice que a algunos les van a echar en la cárcel, a otros los van a perseguir, y el Señor dijo, corran. Cuando llegue ese día, hermano, cuando llegue ese día de la gran tribulación, que solamente el Señor sabe los tiempos y las sazones de aquel entonces, cuando llegue ese tiempo, hermano, una de las cosas que tenemos que hacer es solamente encomendarnos a la mano del Señor. Algunos dicen que va a ser antes de la venida de Cristo, antes del arrebatamiento, porque la venida de Cristo es otra parte, antes del arrebatamiento. Otros dicen que va a ser después del arrebatamiento, la gran tribulación. Pero vamos a suponer que la gran tribulación o el periodo del anticristo, que supuestamente 3 años y medio dirán paz y seguridad, y luego después de 3 años y medio más dice que se va a levantar y se va a manifestar el hombre de pecado, el hombre de iniquidad tal como es, y va a empezar a perseguir la iglesia. Supongamos que sea antes de la gran tribulación, el arrebatamiento. ¿Qué haríamos? Dice que los que van a poder comprar y vender solamente aquellas personas que van a tener la marca o el sello de la bestia, acá en la mano o en la frente. 666. Solamente las personas que puedan ponerse el sello, ellos van a tener derecho legal a comprar, vender, tomar agua, salir, recrearse, etc. Pero el resto no va a poder tener ese derecho. Pero hermano, cada uno de nosotros tenemos que ser sinceros para con Dios primeramente. Si estamos en Él nos va a salvar. Y si es posible dar nuestra vida por la causa del Señor, hay que hacerlo, hermano. Hay que hacerlo porque nosotros queremos estar con Él. Levante su mano, sí. Levante su mano el que quiere estar con Él. Queremos estar con Él, hermano. Y un día gozar la eternidad. Estoy suponiendo, yo no estoy diciendo que va a ser el arrebatamiento en el periodo de la gran tribulación. Yo no estoy diciendo eso. Estoy suponiendo nada más. Pero si es antes, entonces la Biblia dice, a continuación vendrá una gran tribulación, la cual no la ha habido, dice, desde el principio, una tribulación muy grande, donde incluso dice que empezarán a perseguir a los cristianos procedentes primeramente de allá del mismo Israel, porque el anticristo se va a sentar en el templo judío. Acuérdense que se hizo 2 templos judíos, ¿no? Una fue el de Salomón, la otra fue en el tiempo de Nehemías, de Esdras, justamente
¿no? Contemporáneo con Nehemías, pero hay otro templo que están construyendo actualmente, que se ha detenido también por pandemia, la construcción. Pero escucha esto, cuando se termine de construir ese templo, ahí mismo sucederá la gran tribulación, porque el hijo de pecado, el anticristo, la bestia, como lo conoce la Biblia escatológicamente, dice que se va a sentar ahí, en el templo del Señor. Y empezará, hermano, la abominación desoladora. Miremos Mateo capítulo 24. Versículo 15. Dice ahí: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Cuando dice la abominación desoladora, está hablando cuando el anticristo se va a sentar ahí y va a empezar a mochar cabezas, hermano, de los sacerdotes procedentes de los judíos mismos, incluso los judíos mesiánicos, porque para el 60 o 50% de los judíos en la actualidad no han reconocido a Cristo como su Mesías. Y ellos dicen, ya viene el Mesías, ya viene el Mesías. Pero va a venir en su segunda venida, donde pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Y ahí, hermano, dice que habrá un terremoto de extremo a extremo, tanto al oriente, para el lado de la China, como al occidente, para la parte de Estados Unidos. Pero el Señor lo habló bien claro, que va a venir la abominación desoladora. Eso tiene que ver con el periodo del anticristo, donde va a gobernar 1260 días, es decir, 3 años y medio, que dice más en el versículo 16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo o en sábado, Shabbat. Porque habrá entonces gran tribulación, mire lo que dice, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ya conmigo, gran tribulación. Hay 3 tipos de tribulaciones. Esta, la gran tribulación del periodo del anticristo. La segunda, la tribulación que pasamos, a veces los problemas, ¿no? Enfermedades, pandemias, etcétera, son tribulaciones. Pero hay otra tribulación también, y yo pienso que es la tribulación mayor, donde se van a desatar los 21 juicios, que ya parte de ellos ya están cayendo, y que están por señalar incluso las 7 trompetas y las 7 copas. Les diré una nada más, uno de los juicios. Uno de los juicios va a ser que dice que el sol, lo voy a decir una nada más, son muchas, pero lo voy a decir una. El sol dice que va a quemar de tal manera que los hombres se van a quemar por el impacto y la fuerza del sol. Los científicos lo llaman actualmente el calentamiento global, ¿no? Lo llaman así, lo han denominado. Pero todo eso tiene que acontecer, hermano. Si llegó un punto acá en Perú, donde quemaba 29 grados, creo, ¿no? Allá acá en Trujillo, allá en Piura, 35 me parece, 37 por ahí. Dice que allá en Europa estaba quemando a 61 o 60 grados. Y se veía de esos carrazos, ¿no? De esos buses grandes, se veía, hermano, cómo sus llantas se hacían como goma. Pero dice que el sol va a calentar de tal manera que los va a quemar a los hombres. Ese es una de los juicios que viene. Le diré otra más, y otra de ellos es en cuanto dice a la nieve, que caerá bolas de hielo del peso de un talento. ¿Sabe cuánto es un talento? Un talento es un peso de medida que equivale 34 kilos. Yo miré ahí mi techito, miré mi techito, dije, wow, es puro eternín. Imagínense, 34 kilos, lo desaparece el hombre, lo desploma.
Pero eso es lo que viene, esa es la gran tribulación. Por eso hay 3 tipos de tribulaciones. Y así que nosotros hacemos bien en seguir a Cristo, hermano. Nosotros hacemos bien ya de ir preparando nuestro corazón para estar con el Señor. Todo lo que está aquí, hermano, por eso el Señor dijo, no os afanéis. No os afanéis por lo que ha de vestir, por lo que ha de comer, no se afanen. Basta cada día pues su propio afán o su propia necesidad. No hay que pensar de aquí a un año, no hay que pensar, déjala ahí cada día. Se puede orar cada día, dejémoslos cada día. Cada día necesitamos orar, Señor, gracias Señor por este día. Bendice mi trabajo, bendice la obra de mis manos, bendice mi fuerza, Señor, en este día. No nos preocupemos. Dejemos que Dios vaya haciendo su trabajo y nosotros haciendo lo nuestro, preparándonos para el retorno de nuestro Señor Jesucristo. A su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, dale para Él, si le vas a dar. Y para terminar, hay más, pero voy a ir terminando ya. Apocalipsis, capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, vamos a mirar una escritura que tiene que ver mucho con la persecución, específicamente. Dice ahí, el versículo 9 en adelante, cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. ¿Está mirando? Por causa de la palabra del Señor. Y por el testimonio que tenían. ¿Qué decían estas almas? Cuando dice almas, está hablando del ser de la persona. Nosotros somos alma viviente. 1 Corintios 15:45. Ahora en Cristo espíritu vivificante. Génesis 2:7 y 1 Corintios 15:45. Dice, versículo 10. Y clamaban a gran voz estas personas que habían sido muertas, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Seguramente ahí estaban algunos de los profetas, quizás, o algunos de los discípulos del Señor, o los seguidores después de Cristo, o parte de la iglesia, sobre todo, en general. Dice, ¿hasta cuándo, Señor, no vengas la sangre de los que mueren en la tierra? En otras palabras, de la gente mala, de esa gente que nos ha matado por tu causa, Señor. Ellos están esperando también la justicia, hermano. Están esperando justicia. Acuérdense que cuando Caín mata a Abel, dice que el Señor le reclama a Caín, le dice, ¿dónde está tu hermano? La sangre de tu hermano clama por justicia desde la tierra, porque en la sangre está la vida. Ya que el Señor prohibió que nosotros deberíamos comer por eso sangre. Cuidado con comer sangrecita. Cuando fríe el pollo, usted tiene que freírlo bien, hermano. Sí, que no quede sangre. Hay que tener cuidado con esos alimentos, específicamente que tienen sangre. No hay que comerlo porque en la sangre está la vida. ¿Sí? Muy bien. Así que terminemos en Lucas 9:23. Lucas capítulo 9, versículo 23. Dice ahí, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahora mire el 24. Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué pasará? La perderá. Es decir, esa persona va a perder su vida. Va a perder su vida. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Hermano, estos son versículos claves que tenemos que entender, que para servir al Señor no tiene que haber límites. No tiene que haber, hermano, condiciones. No tiene que haber en nuestro corazón excusas, hasta pereza. ¿Por qué no va a la iglesia, hermano? Ay, estoy cansado. Un cansancio fuerte. No tiene que haber excusa, hermano.
¿Sí? Cuando alguien se sienta cansado, léalo Josué 1:9. ¿A su nombre? ¿Qué dice en Josué 1:9? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No, pero yo sigo, es que no sabes lo que yo he hecho, estoy muy cansado. Bueno, lee Filipenses 4:3 entonces. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa del Señor, por causa de servirle a Él, por causa de seguirle a Él, ¿qué dice? La hallará, hermano. Así que estamos ya en la recta final. Estamos viendo cosas ya no normales. Y usted vio cómo los soldados, hermano, en el tiempo de la pandemia no dejaban que nadie salga. Y pasaban, hermano, ahí. Similar así. Ese es un preámbulo de cómo va a gobernar el anticristo, hermano. Les va a tener a todos en línea, hermano. En línea. Va a usar a los mismos soldados, a las mismas autoridades, a los mismos policías. Pero usted que es sabio, hermano, usted que es sabio, usted va a saber lo que tiene que hacer en el Señor. Ya les digo, una vez más, le recalco, si el arrebatamiento fuere antes de la gran tribulación o del periodo del anticristo, hermano, no se deje poner ese sello, ¿sí? Porque la persona que se deje poner ese sello, es cierto que va a comer bien, va a estar más gordo quizás, pero esa persona ya no va a tener parte a la vida eterna. Está condenada, es un reo ya directamente para el Seol, para el infierno o el Hades, y luego para el lago de fuego, que sería otro tema. Así que cada uno de nosotros tenemos que ser conscientes a quién estamos sirviendo. Estamos sirviendo a aquel que nos da la vida y a aquel que nos quiere preservar nuestra alma para salvación eterna. Pónganse de pie, amados hermanos. Gloria a Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan y dice, y os vituperen y digan toda clase de mal mintiendo. Y luego dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si usted siente, hermano, que en la casa no lo comprenden, gócese. Si usted siente que en la casa lo vituperan o lo insultan, gócese por la causa de Cristo. Si usted siente, hermano, que en la casa no lo ven bien porque siempre anda con la Biblia, gócese. Si usted siente que en la casa, hermano, lo acosan porque pone alabanzas de Dios, gócese, porque tu galardón es grande en los cielos. Aleluya, gloria a Dios. Tu galardón es grande en los cielos, hermano. Amén. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias porque nos hablas, nos animas. Nos dice, Señor, que somos bienaventurados por causa de padecer, por causa de la justicia, Señor. Aquí está nuestro corazón para ti, Señor. Para que tu gracia nos fortalezca. Levante sus manos ahí. Fortalece mi corazón, dile, Señor. Fortalece mi corazón y sé que por tu causa voy a ser contado como oveja para el matadero. Voy a ser contado para ser vituperado, insultado. Me van a ver mal, me van a ver diferente, aún mi propia familia. Me van a aborrecer mis hijos, mis padres. Van a hablar de mí, mis amigos. Pero no importa, Señor, porque tú dijiste, el que quiera venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Y quiero salvar mi vida en ti, oh Dios. No quiero perderla, pero por tu causa quiero salvarlo, Señor. Tú conoces los tiempos, tú conoces los momentos. Solamente yo te pido que me fortalezca. Levante su mano ahí. Fortalece mi corazón, dile, Señor. Fortalece mi ser. Fortalece mi espíritu. Fortalece mi alma, mi cuerpo. Fortalece, Señor, a lo que pueda venir en adelante. Ya la ONU ha determinado y ha dado carta abierta, Señor, para que en parte esta persecución se dé ya a tus hijos. Y eso es a nivel mundial, Señor. Oro, Señor, por mis hermanos. Y oro, Señor, Padre amado, para que venga un tiempo de cosecha.
en este lugar y que en cada iglesia donde están tus hijos recobren fuerzas, Señor, recobren fuerzas nuevas en cada congregación donde hay una luz, donde hay una antorcha. Señor, se fortalezcan en ti a través de la oración, a través de la palabra, a través de los cánticos. Allá en China, Señor, están haciendo sus cultos en catatumbas, en lugares muy oscuros, en subterráneos, para alcanzar la palabra de Dios. Ya la persecución empezó, Señor. Nigeria, Europa, África, ya viene ahora desde Estados Unidos, América del Norte, ya viene eso, Señor. Guarda, Señor, desde ya nuestro corazón para determinarnos por ti, oh Dios. Si hemos de morir por tu causa, Señor, que así sea. Pero lo importante es heredar la vida eterna, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Yo bendigo a mis hermanos. Yo los bendigo a cada uno de ellos, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Sabiendo que en medio de la crisis, del problema, aún de la persecución, nosotros tenemos paz. Y la paz salva nuestros corazones, salvaguarda, nos da tranquilidad. Aún podemos descansar todavía un poco más. Pero en tu voluntad yo te pido, Señor, que fortalezcas a mis hermanos, aquellos que no pudieron venir el día de hoy. Fortalécelo, Señor, levántalo, anímalo con esta palabra, sabiendo que nuestro caminar en el Señor no es en vano, sabiendo, Señor, que estamos preparando nuestro corazón para la vida eterna, Señor. Tócalos, Padre amado, a cada uno de ellos. Y como siervo tuyo yo los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo su entrada, su salida, bendigo la obra de sus manos, bendigo sus fuerzas, bendigo, Señor, su economía, bendigo sus trabajos, bendigo, Señor, sus negocios, bendigo, Señor, Padre amado, su salud. Ponga su mano en la parte de su cuerpo donde usted siente que está infectado, ponga su mano ahí donde siente una dolencia quizás, ponga su mano en el nombre de Jesús. Padre amado, toca, Señor, los cuerpos de mis hermanos, tócalo en el nombre de Jesús, tócalo, Padre amado, tócalo en el nombre de Jesús. Toda dolencia se desvanece en el nombre de Jesús. Se corta toda obra del diablo en el nombre de Jesús, se rompe. Porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Cae fuego de Dios ahí, fuego de Dios en el nombre de Jesús. El espíritu de enfermedad te va fuera en el nombre de Jesús. Oh, Shalabatiel. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Gracias por los nuevos. Gracias por los recién convertidos. Gracias por lo que vas a traer. Gracias por lo que vas a añadir, Señor. Padre amado, prepara nuestro corazón para la evangelización, Señor, para ir y predicar, Señor, las buenas noticias, la buena nueva de salvación, Señor. Padre amado, y te damos fuertes aplausos, Señor. Bendito Dios. Aleluya. Aleluya.